la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Las noches se parecen, pero no son iguales. Siempre hay una diferencia en todo, ¿no? Y esta noche es diferente. ¿Por qué motivo es diferente? Porque se trata de algo muy, muy particular. Yo cuando hablo de las cosas del alma, y esto es una cosa del alma, el arte, la literatura, el teatro, la música, la danza, en fin, la pintura, son cosas del alma. Y presentar un acto de esta naturaleza a mí me encanta, porque es parte de la vida de uno, ¿no? Que va envejeciéndose, llorando, sufriendo, peleando, batallando por lo que ama. Amamos profundamente nuestras cosas, por eso estamos aquí. A veces pagando un precio muy alto, porque en algunos países nuestros el arte pues tiene un lugar un poquito apartado de una realidad de materia, ¿no? Por eso me gusta decirles buenas noches y desearles que pasen un momento especial y agradable, porque lo van a pasar. ¿De qué se trata? De la presentación de un libro. De un libro que yo espero que lo adquieran ustedes, porque escribir aparentemente puede parecer fácil. Dice, bueno, coges una pluma, te sientas ante un escritorio o en la cama, como yo hago. A mí me encanta escribir en la cama. Entonces, ahí escribes. No, no se trata solo de eso, se trata de muchas cosas más, ¿verdad? Y luego que uno escribe, piensa, idea, ¿qué ocurre? Viene el momento más difícil, publicar. Publicar en nuestros países es complicadísimo. Si tienes una solvencia económica, bueno, lo tienes arreglado. Vas y publicas por tu cuenta. Si no tienes una solvencia económica, tienes que buscar casas editoras o casas de la cultura o mecenas o lo que sea. Eso no es fácil. No es nada fácil. Si vas a la Casa de la Cultura, encuentras que hay una lista en espera para ser publicados. Por lógica, ¿no? Muchos poetas, muchos dramaturgos, muchos novelistas, relatistas, y hay que esperar a que pueda ser publicado. Si quieres ser rápido, hay que tener dinero, buscar un mecenas. Pero en este caso, este libro que se presenta esta noche, un libro que se titula Balada del adiós para no olvidar. Este libro fue editado por la Casa Matriz, la Casa de la Cultura, Quito, y presentado ya allí con gran éxito. Y esta noche viene a Guayaquil para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo compren y lo saboreen. A un libro hay que saborearlo como si fuera un gran manjar, igual, conocer por qué el autor escribió eso, en qué pensaba, qué nos da el autor, qué nos deja, qué nos dice, cómo sufrió, cómo lloró, cómo pensó, dónde estuvo el autor, con quién trató el autor, para darnos una historia o una serie de historias maravillosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre al terminar este acto? Ustedes deben acercarse y adquirir ese libro. Es parte de este acto, es parte de la conciencia de cada uno llevar este recuerdo que nos deja este caballero. Balada del adiós para no olvidar. Balada del adiós para no olvidar es un libro muy especial que ustedes se van a dar cuenta a través de las palabras de los diferentes expositores de qué se trata inclusive el libro. Yo quiero en principio darle la bienvenida a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, y llamar aquí a la mesa directiva, por lógica, al señor autor del libro. Por favor, caballero, señor Mendoza, adelante. Al doctor Antonio Andrade Fajardo, ex rector de la Universidad de Guayaquil. Adelante, caballero, esperamos a la mesa directiva. Al señor Handel Guayasamín, muchas gracias. Al poeta
del poeta Fernando Casón Vera, la gloria de nuestro país. Y a la señorita Claudia Azúa Mendoza, nieta del autor. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, sin más palabras, vamos a dar inicio entonces a este acto de la presentación de Balada del Adiós para no olvidar, de Víctor Mendoza, y para ello voy a llamar a ustedes en primer lugar al señor Handel Guayasamín, que va a decir unas palabras al respecto. Muchas gracias. Buenas noches con todas, con todos los amigos aquí presentes. Sin duda es un privilegio asistir esta noche a la presentación del libro de Víctor aquí en su ciudad natal, en Guayaquil. Me cumplió el privilegio de poder acompañarlo en su sueño con un encargo que obviamente estuvo cargado de antecedentes y de emotividades. El libro de Víctor, en su dedicatoria inicial, él plantea que su obra es en homenaje a la amistad con mi padre Gustavo Guayasamín Calero, y sin duda, de hecho, esto nos comprometió a toda la familia y en particular a mi persona cuando se dio esta posibilidad de acompañarlo en este proceso. Víctor había solicitado, cuando nuestro padre vivía, que él se hiciera cargo de la diagramación, de los dibujos de estos sus relatos, cosa que nunca sucedió. Y obviamente después de muerto mi padre, sin duda esto se trasladó en un pedido, digamos, fraterno, que lo supe asumir hace más allá de 2 años y que hoy día se cumple con la realización de este sueño, reitero. Mi presencia acá sin duda es en homenaje también a esa amistad con Víctor, que es una amistad heredada a partir de la relación con mi padre, reitero, pero también es en homenaje a Marta, compañera eterna de Víctor, homenaje a su presencia y en su ausencia. De hecho, este trabajo que lo hemos sentido, que lo hemos trabajado intensamente, que lo hemos disfrutado, supone, digamos, habernos introducido en lo que es el pensamiento, la palabra, los sentimientos de Víctor en sus relatos. Sin duda creo que esta determinación me permitió encontrarme con un hombre que, más allá de una sensibilidad extrema, es un hombre también de una enorme cultura, una cultura que yo diría subyace, una cultura que no se exhibe, es una cultura que obviamente da sentido a todos sus gestos, a sus actos, a su palabra y obviamente también a sus misterios. Creo que sus relatos son relatos del alma, desde una profundidad que sin duda nos conmueve, y obviamente yo invito a todos los presentes a que puedan disfrutar, al igual que lo hemos hecho nosotros, de la lectura de este maravilloso libro. Creo que son relatos que hablan de, yo diría, su experiencia vital en los años 60 particularmente, años 60 que recuperan ese Guayaquil de los años 60, el Quito de los años 60, América Latina de los años 60 y también París de los años 60. Creo que la magia de esos momentos en todos sus detalles dan sentido, ¿no es cierto?, a esta presencia, diría yo, a este trabajo en el cual nosotros podemos recuperar los olores, los sabores, las imágenes de un pasado sin duda vigente que marca la historia de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, porque estamos hablando de años vigorosos,
de años en los cuales se construyó mucho del pensamiento que transformó el siglo XX y que sin duda es la base de las transformaciones que actualmente estamos viviendo ya en los inicios del siglo XXI. Yo creo que este trabajo que hemos tenido el privilegio de acompañar, sin duda para mí ha sido un honor, un privilegio, y ahora creo que el sentido de mi presencia aquí también es este sentido de estar, digamos, en una presencia en esta balada del adiós para no olvidar, que creo que sin duda es un trabajo que constituye ya una pieza importante, diría yo, en lo que es la producción de la literatura de nuestro país. Quiero el día de hoy, aparte de dar el abrazo enorme a Víctor y felicitarle por este gesto de invitarme aquí a estar en este acto, entregarle uno de los originales de los bocetos que acompañan este dibujo. Así que ese es mi homenaje de gratitud para él aquí en su presencia. Gracias a todos por acompañarme. De inmediato, damas y caballeras, palabras de el poeta nuestro, el poeta ecuatoriano, Fernando Casonguera. Adelante. Al iniciar la lectura de este pequeño trabajo que he hecho sobre el libro de Víctor, pues no me voy a referir ni a la mesa directiva ni al público, sino a todos mis amigos que están aquí presentes y que por supuesto son también entrañables amigos de Víctor. Nuestro gran poeta César Dávila Andrade sintetizó su deslumbrante pero a la vez trágica biografía con un certero verso que decía: yo cumplí todo mi destino a pie, con lo cual nos comunicaba que había tomado directamente de la vida, con todos los seres que transitaban a su lado, con las trascendentes o intrascendentes circunstancias cotidianas y en los entornos que lo iban rodeando en su tránsito vital, el material de esa inolvidable obra literaria que plasmó en maravillosos cuentos y en mágicos poemas. Y en el tema que ahora nos interesa, cuando nos toca presentar en esta ciudad el libro de Víctor Mendoza, publicado en Quito por la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pensamos que el verso del gran poeta cuencano, que puso punto final a su vida por propia mano en Caracas, nos sirve a las mil maravillas para explicarnos el sentido, la intención y el destino de los relatos del libro La balada del adiós para no olvidar. Pero como un libro es siempre la sombra o el refugio de su autor, tenga o no directos componentes autobiográficos, hemos de hablar primero de ese Víctor Mendoza que aún no fabulaba, no contaba lo que su imaginación producía partiendo de la realidad, y que ha tenido la paciencia casi oriental, diríamos, para publicar su primera obra literaria nada menos que a sus primeros 80 años de edad. Y suponemos que no se trate esta demora de una suerte de antiprecocidad, precisamente, sino del hecho que existían en su destino otras rutas que se vio obligado a seguir sin quemar nunca sus naves, ante el cumplimiento de esa, su otra y también fuerte vocación, que fue la que lo llevó a graduarse en la Universidad de Guayaquil, que es donde lo conocí porque yo era también estudiante de esa facultad, como ingeniero agrónomo, y de su decisión y responsabilidad es así inmediata, para no quedarse solamente con el título que le dio nuestra alma mater, ya que perfeccionó y acumuló conocimientos y experiencias con cursos de posgrado y maestrías
que lo llevaron a lograr nuevos títulos y más diplomas durante su periplo por varias latitudes del mundo. Cargado, pues, de esos títulos profesionales y especializados, sin embargo, de haber cumplido a la perfección esa parte de su sino, nunca dejó de interesarle la creación literaria. Ya como un asiduo lector de novelas, cuentos, poemas, dramas y ensayos, y por supuesto, de ir dándole también a esa literatura que recibía a través de libro tras libro su aporte creador. A todo ello hay que reconocerle su verticalidad en cuanto a la toma de posiciones varias, posturas varias, en las cuales se ha mantenido inclaudicable y al ejercicio siempre firme de la solidaridad y la lealtad con todos y cada uno de sus amigos, ya sea los del viejo barrio de su juventud, de las aulas universitarias o de los grupos políticos o intelectuales a los que se integró. Me tocó no solapar, ya que no metí la mano ni texto alguno en la solapa del libro, pero sí entregar mi opinión a manera de corolario en la contraportada de la edición que ahora estamos presentando. Y se me ocurrió decir en esa oportunidad que los relatos de Víctor no son totalmente inventados en pos de mentiras más testimoniales que piadosas, y ello porque tanto la ficción como la realidad le prestan al autor su aporte tan necesario para seguir con la siempre reconfortante aventura creadora, o sea que introduce en su narración las dos caras de la misma moneda, y así el escritor recorre su pasado sin necesidad de apearse de su propio entorno, que es sobre todo esta urbe tropical, la ciudad frente al río, en donde siempre ha vivido, salvo en esos casos de obligada ausencia, empujado al exterior por sus viajes para perfeccionarse en la profesión escogida entre plantas, tierras, ecologías y esos sistemas hidráulicos que son su especialidad. Sin embargo, de esta suerte de simbiosis entre el autor y su gente, entre el creador y su circunstancia, no son precisamente los cuentos de este libro narraciones costumbristas, como se dice en el prólogo, que nos hablan de repeticiones o de ingenuidades colectivas, ya que el escritor quiere sobre todo, posiblemente, siguiendo esa vieja lección dostoyevskiana, adentrarse en la intimidad, en el sí y el no de los seres que recorre como un investigador curioso que no se queda con los testimonios guardados simplemente para la evocación, sino que procesa toda esa forma colectiva o personal de ser que se manifiesta en los personajes que van desfilando por estas tan interesantes páginas. Me sea permitido entonces glosar textualmente lo que dice la prologuista de la obra, Liz Ernest, para reafirmar este acervo. Ella afirma en su interesante introducción: son relatos para el alma, para no perder la humanidad, para reencontrarse con uno mismo y ayudar a encontrarse a tantos otros que leerán estas líneas de sabiduría profunda y simple. Estamos seguros que no será esta la primera y última entrega literaria de Víctor, y que de seguro, amansando sabiamente esas ideas, sus memorias, su sensibilidad creadora, estará presto para la elaboración de un nuevo producto en ese horno donde debe salir no solamente el pan de cada día, sino también toda esa acumulación de vida que llevamos en el consciente y en el subconsciente para generosamente transmitírsela a los demás. Y sean cuentos, o sea novela, o algún otro género o subgénero literario,
el autor no desperdiciará, estoy seguro, el impulso de esta primera vez. No podía permitirme terminar esta intervención sin recordar un nombre y un personaje entrañable, que desgraciadamente ya no está entre nosotros porque nos dejó en su viaje final hace poco tiempo. Me refiero a Marta, la compañera de Víctor, la madre de sus hijas, que estuvo pendiente en los últimos días de su existencia con esa generosidad y tranquilidad que la caracterizaba de la presentación de la obra del hombre a quien estuvo unida con amor y responsabilidad de esposa. Su presencia física no puede acompañarnos esta vez, pero sí su espíritu y ese maravilloso recuerdo de su persona que nos dejó para siempre a todos quienes tuvimos la suerte de conocerla. Gracias. Bien, damas y caballeros, de inmediato tenemos la intervención de Claudia Azúa Mendoza a nombre de su abuelo, el autor del libro, Víctor Mendoza. Permítanme iniciar esta presentación recordando las palabras que Umberto Eco expresa mediante el personaje central de su libro El cementerio de Praga, el cual, después de la saga de casi un siglo, dice: he sido un buen narrador, habría podido convertirme en un artista. A partir de pocos indicios construí un lugar mágico. Con el apoyo de la generosidad de ustedes, ojalá que con estos relatos, Balada del Adiós, tenga la suerte de por lo menos bosquejarme como un referente del tramo de la historia cotidiana que nos tocó vivir con Gustavo y de cuyas utopías compartimos, probablemente sin éxito, al llegar al final y no lograr acceder a la tierra prometida, una sociedad más justa. Establecer si lo real es equivalente o diferente a lo verdadero siempre me ha sido conflictivo. Sin embargo, estoy seguro que en alguno de los espacios de estos conceptos existe el sentido fantástico de la vida, donde personajes como el mago del tarot, híbrido entre lo místico y lo real, con sus pies bien sentados sobre la tierra, tiene el poder con su imaginación de modificar su entorno, o como el loco, arcano de la libertad del hombre, que sin límites camina, sin prisa, ineluctable hacia la evolución para lograr el destino que creó en su quimera. Si bien el trato de presentarles unos relatos, lo cierto es que en uno de esos tramos de la existencia, no sé si en el real o el verdadero, me gano la vida con temas como los del aprovechamiento del agua, lo cual me dio la oportunidad de ir a un pantano. Es así como llaman los españoles a los sitios de almacenamiento del agua sobre la tierra, sitios los cuales son aprovechados para mantener paraderos de bellos paisajes, cómodo alojamiento y buena cocina. El que estaba visitando me sorprendió una placa en la puerta de una de las alcobas que decía: aquí pasó alegres vacaciones don Camilo José Cela. Todavía vivía. Por curiosidad aproveché un momento libre del hostelero, siempre los tienen, para indagar sobre el personaje y la razón del letrero, el cual me relató algunas anécdotas, y como propina me dijo: es un ser encantador. La última vez que lo vi fue cuando, embarcado en un descapotable, se despedía alegremente de todos nosotros, y al arrancar el vehículo me di cuenta que se había olvidado de pagar el hospedaje, lo cual aumentó la nostalgia del vacío que dejaba su presencia. La posibilidad de que un ser extraordinario tomara la existencia con aparente levedad y sin embargo era inapelable en demandar de quienes escriben el de ser un testigo fiel del tiempo que vivió, me hizo reflexionar de la importancia de cumplir con la tarea demandada. Quien lo sugería era el Premio Nobel, autor de La Colmena o del Pabellón de Reposo, que retrata el tiempo sórdido y cruel del franquismo, pero siempre haciendo un esguince a la desesperanza, para evitar la derrota total, y eso es lo que dentro de mis posibilidades he tratado de mantener en el recuerdo de los relatos que están a vuestra consideración, en los cuales, sin ignorar lo miserable del tiempo en que vivimos, he tratado de que el odio, el rencor,
la pesadumbre, pese a que los reconozco y los he afrontado, no he dejado que me arrebaten la alegría y la actitud caribe frente a la vida. Por otra parte, recuerdo también de una entrevista que le hicieron a uno de nuestros jóvenes poetas, exiliado por sus propios méritos, del cual un colega intelectual contaba que se fue porque un esposo cascarrabias había jurado beberle la sangre, lo cual el poeta negaba ardorosamente. Bueno, dejando el chisme para los que lean el libro y volviendo al tema de la entrevista, en una de las preguntas que le hicieron, el poeta contestó diciendo que él escribía porque leía, no sé si para desquitarse o para imitarlos. Lo cierto es que esta respuesta de aparente ingenuidad fue para mí el motivo que me llevó a recordar que a fines de los 50, cuando tomé por costumbre tratar de escribir, aparecieron las obras de autores expertos en diferentes campos del saber. Ellos relataban magistralmente temas de rigurosa comprobación científica en forma cautivante. Los críticos los bautizaron como los creadores de la ciencia novelada, capaces con el encanto de su capacidad de comunicación, volver una aventura inolvidable las lecturas de sus relatos, que sin descuidar su complejo rigor, incursionaba por los terrenos áridos de la ciencia. Entre estos, por citar algunos, estaba Ceram, con su obra acerca de dioses, tumbas y sabios, en la cual era capaz de conducirnos en un viaje vertiginoso al pasado para reconstruir Nínive, el valle de los reyes Troya, hacer resplandecer milagrosamente el oro de los aztecas, para sin apartarse un ápice de la severidad científica, restaurar con la imaginación el mundo desaparecido, escudriñado por los arqueólogos. Lionel Terrell, en Los conquistadores de lo inútil, relata las ascensiones de los escaladores de montañas, describiendo magistralmente la naturaleza de una geografía única, bella y hostil, recorrida solamente por aquellos iniciados que preparan mente y músculos para recibir como única recompensa el observar por pocos minutos un horizonte privilegiado arrebatado a las nubes. A la lista, entre otros, podemos añadir a Paul de Cruz, un médico bacteriólogo en su bella y apasionante obra Cazadores de microbios, donde escudriña como en la mejor obra del misterio del alma de los científicos, sus derrotas y aciertos, mientras paralelamente nos permite tener un conocimiento científico básico sobre los microbios. En fin, hay muchos en la lista, pero es justo también reconocer que también hay literatos, como García Márquez, capaz de describir en 100 años de soledad el milagro ambiental de la presencia de la ciénaga, adoptándolo como personaje mágico a la realidad ecológica. O como Vargas Llosa, cuando describe el paisaje selvático africano del río Congo, tan lejano en distancia como cercano en imagen del paisaje amazónico, donde las sociedades de consumo han sido depredados por igual recursos naturales y humanos casi hasta su exterminio. Estas similitudes, en mi opinión, son un buen ejemplo para explicar la teoría ecológica, basada en zonas de vida de Leslie Holdridge, aplicando la cual Lucho Cañada, desaparecido sin pena ni gloria, elaboró su obra, publicada en 1983, Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. Con estas lecturas no hay duda de la verdad de la afirmación del poeta del cuento, que nos advertía que para aprender a escribir el mejor maestro es leer. Como me estoy volviendo nostálgico y serio, para terminar, permítanme solamente contarles que hace unos pocos años asistí al recordatorio de la muerte de un ser humanamente extraordinario y maestro en construir relatos, don Pedro Jorge Vera, tío de mi fraterno Fernando Cazón y padre de David. Su viuda agradeció a los presentes con notable sobriedad y ahorro de tiempo, para finalizar diciendo: Pedro Jorge desconfiaba de los intelectuales que no se toman un trago. Por eso, lo mejor que puedo hacer por ustedes es invitarlos a una copa de vino. Aplausos cerrados, el auditorio se levantó ordenadamente para dirigirse al bar. Espero que acaso sea lo mismo, y no se extrañen si me ven tomar 2 copas. No es que me guste beber, es que mi amigo Gustavo probablemente sea a mi lado, y si observan en mi rostro un lagrimón es por Marta, que no ha podido asistir a este testimonio de la amistad persistente, porque al caer la noche del 24 de septiembre de este año, serenamente y sin temor como legítima Euskadi, partió en busca del gran misterio. Gracias.
abuelo por permitirme ser parte de esto. Dijo la chica, leer, yo agrego escuchar, vivir y entregar. Así ha sido la vida de Víctor. He leído el libro que muy generosamente me ha obsequiado. Yo estoy en deuda con él y debo entregarle el mío último. Discúlpeme, pero lo haré. Y a través de sus relatos me he dado cuenta los sueños que tiene maravillosos, y aprendió a vivir con generosidad, con sabiduría. A través de sus cuentos, de sus relatos, uno se da cuenta de lo hermoso y de lo profundo de este caballero. Y yo quisiera aprovechar la ocasión, ya que no tenemos ningún acto de música, de nada, porque siempre se pone en este tipo de lanzamientos, de presentaciones, algo musical, artístico. Yo le quiero regalar a Víctor, si me lo permite, y por supuesto al público en general, yo le quiero regalar algo, y me encantaría, él no, porque lo que yo voy a decir se lo sabe de memoria y lo ha puesto en práctica, y algunos de los que estamos aquí, que ya pasamos hace bastante tiempo la tercera edad, me incluyo, hace bastante tiempo, aunque no parezca, también sabemos de lo que voy a hablar, ¿no? O lo entenderemos. De todas formas, para el que no, pongan atención a la letra. Pongan atención a la letra y a poner en práctica lo que voy a decir. Lo intentamos. Vamos a poner en práctica lo que voy a decir. Víctor, dice así, para ti, para ustedes. Hay que gastar la vida hasta dejarla rota, hasta dejarla exhausta, colgarla de nosotros como una simple prenda y no aflojarla nunca, aunque la moje el agua de todas las tormentas o la cuartee la furia de todas las resacas. Hay que gastar la vida hasta volverla hilachas y dance en nuestro cuerpo riéndole a la muerte. Hay que gastar la vida hasta dejarla quieta como una leña ardida que expira todo enclenque. Hay que gastar la vida, gastarla a manos llenas, para que cuando llegue la muerte a darnos guerra, no encuentre ni un resquicio de nada para ella. A ponerlo en práctica, sí o sí. Vamos a gastar la vida, la que nos queda, ¿no? Aunque no sea mucho. Bien, bien, señoras y señores, ahora viene un momento especial, muy especial, porque viene el causante de esta noche, de este libro, de estos sueños, de estos recuerdos, de estas historias. Y lo recibimos como él se merece, como Guayaquil lo recibe, con un fortísimo aplauso. El autor, Víctor Mendoza. Bueno, permítame agradecer a la Casa de la Cultura, en la persona del poeta Antonio Santos, la apertura que ha tenido para la presentación de mi libro. Me es grato para mí observar, digamos, rostros de los amigos que he venido conociendo durante toda la vida, que han estado al lado mío siempre y que son los que realmente me han contado las historias. En este momento, yo recuerdo en el año 60, en el barrio iba un personaje famoso por sus ironías y por sus bromas. Este personaje
al cual muchas veces le teníamos un cierto respeto para evitar, digamos, su lengua. Al parecer, digamos, tenía esta situación de ser un crítico tremendo. Y por la misma época, yo a hurtadillas, sin que nadie lo sepa, envié un cuento a un concurso, casualmente de la Casa de la Cultura. Creí que nadie se iba a enterar de esto, pero a muy corto plazo, el personaje del cual estoy hablando se acercó y me dijo: mira, he sabido que has mandado un cuento, venga acá. Yo paré todas las antenas, todas mis defensas y valientemente me enfrenté. Me dijo: Víctor, sucede, digamos, que ese cuento realmente es un lío, es un desastre gramatical. Oye, pero se lee de un solo tirón. Así es que han decidido darte una mención. Y desde aquel momento, este personaje, nos volvimos, digamos, que siempre en el barrio hacíamos una parte para comentar libros y discutir siempre de los estilos que tenía y de tener, digamos, comentarios que yo siempre los sentí muy generosos y muy ricos de él, y además pues ciertas formas de producir estos relatos. Pasó el tiempo, se fue del país, y yo creo que estuve con él cuando se iba y también lo vi regresar. Regresó pues ya con una pijama de madera. Y pues siempre estuvo presente, sobre todo, digamos, como uno de los personajes de ese tiempo de la bohemia, pues, esta de Guayaquil, o lo que ellos llamaban la bohemia de Guayaquil, la famosa manga. Era uno de esos personajes. Y ese personaje que para mí, digamos, era el que más calificaba, digamos, a la manga. Para mí era, pues, el Flaco Moré, o del personaje del que les estoy hablando, Walter Belón. Y en ese tiempo también apareció uno de estos iluminados que de repente tenemos en el país, que resolvió de que Walter Belón no era escritor, y que si era escritor era muy mal escritor. Y esta manga que tenemos, no la manga esta famosa, sino la manga que somos, se olvidó de Walter. Nunca más lo volvió a nombrar. Solamente lo oí una vez, digamos, cuando mi fraterno Fernando Cazón hacía un resumen de un libro de Eugenia Viteri, pero se perdió, digamos, Walter. Y yo creo que estoy cumpliendo, como decía mi madre, una manda. Y esta manda es que hoy día declaro resucitar a Walter Belón. Y es necesario volver a leer a Walter Belón, porque yo no creo en los iluminados que dan certificados de inteligencia o que creen que edifican escritores. Creo que podemos todos ir adelante, digamos, tenemos la capacidad para transmitirle nuestros sentimientos a con quienes vivimos, con quienes estamos siempre presentes, y a gente como ustedes, con ese al rostro amigo que ustedes tienen. Gracias. Muchísimas gracias a Víctor Mendoza por la noche que nos ha brindado en Guayaquil. Gracias a cada uno de los exponentes, gracias, señores, por su presencia, a todos ustedes. Para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas es un alto honor haber compartido con ustedes esta magnífica noche, y tiene el placer el autor de invitarlos a un pequeño coctelito, pequeñito, por si acaso, no se me entusiasmen, y a degustar de unos bocaditos en el hall del cuarto piso. Muchas gracias, buenas noches.